Y yo creo que se obsesionaba porque, digamos, en el rompecabezas de lo que para él era México en términos históricos, sociales, de cultura popular, era como si en ese rompecabezas faltara esa ficha que se la llevó el fisgón. Entonces era un odio real. Y la última dentro de tu texto, el barroco. La idea del barroco como, primero como experimentación, creo yo, como experimentar dentro de sus textos, y después como tradición. Acabas de hablar de la traducción de la Biblia de Valera, de Reina Valera, y traerla a la modernidad, traer ese barroco a la modernidad. Y ahí ya voy a colarme yo con Bolívar Echeverría, por supuesto, a través del barroco y la modernidad. Bueno, mira, yo creo que no solo era un gran lector de la Biblia, Carlos, sino que efectivamente se la sabía de memoria, y me consta, por una anécdota que no voy a contar aquí, pero que a mí me impactó muchísimo, ¿no? Y tenía que ver con un trabajo que tenía que hacer un hijo mío de secundaria, y que yo estaba de muy mal humor. Y en ese instante llamó Monsiváis de pura casualidad, y cuando le dije esto, me dijo, ¿tienes dónde anotar? Y me dictó parágrafo por parágrafo pasajes de la Biblia donde aparecía el tema que necesitaba mi hijo esa noche, ¿no? Entonces yo me quedé absolutamente fascinada y loca de ver que era real, que se la sabía de memoria, ¿no? Entonces, saberse de memoria, porque una vez comentando sobre la educación en México y que se había perdido la memorización para los niños chiquitos, él decía que mal, ¿no? Yo estoy de acuerdo que se razonen las cosas, pero que no se pierda la memorización. Y yo le pregunté, ¿por qué, Monsi? ¿Por qué te parece tan importante? Y me dijo, porque la memoria te da el pulso de la lengua. Y me parece tan bonito, ¿no? Lo que me dijo nunca lo voy a olvidar. Y efectivamente, ese pulso de la lengua que le dio la lectura de la Biblia, lo podemos ver muy claramente, sobre todo en el Nuevo Catecismo para indios remisos, pero está en toda su obra. Por eso, Monsiváis no es un escritor fácil, es un escritor de lectura difícil, ¿no? Y yo creo que son pocos los que lo han leído en serio. O sea, una cosa es leerlo rápido para enterarte de lo que está diciendo, y otra cosa es irlo siguiendo para ver cómo estructura ese pensamiento y cómo estructura la lengua misma en movimiento, ¿no? Y a tono con esta vida moderna de México también, ¿no? Y además esa voluntad epigramática, esa voluntad de encerrar un conocimiento en una o en dos frases, que lo vuelve también absolutamente complejo, casi en términos de aforismo. Sí, porque tenía esa capacidad de síntesis que muchas veces tiene la Biblia, aunque no nos demos cuenta. Si ves, por ejemplo, el Thomas Mann, que Thomas Mann hace un texto que serán 2000 páginas, en una novela que se llama José y sus hermanos, de lo que en la Biblia son como 3, máximo 4, ¿no? Entonces, eso, cuando yo leí José y sus hermanos de Thomas Mann, me di cuenta de esa capacidad sintética de la Biblia, ¿no? Y porque tú lees esas 2000 páginas fascinado y sigues leyendo, y te sientes en el tiempo bíblico con esta recreación que hace Thomas Mann. Pero yo creo que Monsiváis también supo aprender de la Biblia esta capacidad de síntesis y, claro, aplicarla para miles de otras cosas, ¿no? Fíjate que hay una anécdota, él mismo la cuenta en algún libro, Salvador Novo, que le preguntan cómo ejercitar, cómo aprender esa capacidad de síntesis, y él dice, aquí está el Eclesiastés. Léaselo, revíselo, apréndaselo, y a partir de eso va a ver cómo va a tener esa capacidad de síntesis. Entonces, también sus maestros tenían a la Biblia como una referencia próxima. Es que es muy interesante porque esa, digamos,
esa manera de apropiarse de la Biblia y aplicarla al mundo laico, eso lo hace alguien muy singular, ¿no? Porque no aplica la Biblia con fines religiosos, sino que se apropia de una forma de relato, o de múltiples formas de relato, porque si tú ves la Biblia hay muchas maneras de relatar distintos acontecimientos, ¿no? Claro, y qué mejor ejemplo, que además uno que has estudiado muy bien, que el Catecismo para Niños Remixos, utiliza, digamos, esas formas verbales, pero para decir tremendas barbaridades, ¿no? Sí, sí, sí. Cuéntanos un poco cómo es tu análisis. Ay, eso es bien difícil, porque no, en serio te lo digo. Primero me cuesta trabajo hablar de mí misma, pero segundo, cada uno de las fábulas y de los cuentos que están incluidos en el Nuevo Catecismo son piezas únicas y tienes que ir con lupa. O sea, primero se requiere la lectura del texto y luego ir siguiendo lo que él hizo para ver cómo lo hizo y lo genial que es en ese sentido. Pero repito, es un texto muy difícil y si tú ves, no hay crítica literaria sobre ese texto, hay muy poco, ¿no? Un poco yo traté de hacer eso y a él le había dado mucho gusto, fue una pena que no alcanzara a ver el libro publicado, pero sí recuerdo que un día me llamó y me dijo, lo sé todo. Y me dije, pero ¿cómo eres chismoso, Montserrat? ¿Quién te lo dijo? Porque el libro se había ido a la Dirección de Literatura para ser considerado para su publicación. Entonces, claro, él ya lo sabía y me dijo, ¿sabes qué? Te voy a contar unas cosas de la fábula que no les vas a creer. Entonces le dije, pero tengo que entrar al hospital a una cosa pequeña que me van a hacer y después te digo. Le digo, no, dime un adelanto, dime por favor. Me dijo, no, después. Y bueno, ya no hubo después, es una pena, ¿no? Pero siempre me quedé pensando, ¿qué será lo que él iba a decirme de la fábula, ¿no? Claro. Decías hace rato, en esos domingos, llegaba en esos domingos y estaba molesto, yo qué sé. ¿Qué quieres decir con esos domingos? Yo me lo sé un poco, pero cuéntanos qué quieres decir con esos domingos. Bueno, durante muchos años los domingos nos reuníamos con amigos a comer y Monsiváis era muy de rituales, entonces el domingo por la mañana iba a la Lagunilla y compraba una serie de cosas y a las 2:30 nos reuníamos todos, comíamos, charlábamos un rato y discutíamos todo lo que estaba sucediendo, lo que habíamos leído, lo que habíamos vivido esa semana. Entonces era una relación muy sabrosa de amistad y muy exigente, porque siempre era prepararte para la conversación, ¿no? Porque era un mago de la conversación. Y tú tenías que estar a la altura, si no te bromeaba y te decía, sí, no me vas a contar nada, no sabes contar nada, ya te aburriste, ya me aburriste. Pero no seas díscola, cuéntanos, ¿quién estaba en esas charlas? ¿Dónde estaban? ¿Qué pedía de comer? Fueron muchos años. La primera temporada, una primera temporada no era comida, sino cena en mi casa y venían Alejandro Brito, Jesús y Genaro Villamil a veces, ¿no? Y Marta Lamas, Bolívar y yo. ¿Nada más? Nada más. Muy bien. Y mis hijos eran muy chicos, entonces como yo no podía salir, venían a la casa. Después nos reuníamos los domingos a mediodía y una época íbamos al péndulo mucho o al conductor de Insurgentes o de la Zona Rosa, y ahí nada más íbamos Marta Lamas, Monsi, Bolívar y yo, y a veces aparecía alguien más, ¿no? Colado. Y luego al final, en los últimos años, era en casa de Chema Pérez Gay, que nos reuníamos con José María Pérez Gay, con Lilia Rosbach,
la misma Marta Lamas también, Genaro Villamil, Jesús, Rolando Cordera, no me acuerdo quién más, pero a veces habían unos otros y otras veces otros. Te quiero preguntar, no puedo dejar de hacerlo de Bolívar, porque me parece que son polos no opuestos, sino que se atraían, porque los dos introdujeron la modernidad, digamos, al contexto mexicano de manera diversa. Bolívar desde la filosofía, Monsiváis desde esta clase de textos, pero se conocían, de qué hablaban, qué ocurría cuando se encontraban Bolívar y Carlos. Bueno, Bolívar tenía un gran sentido del humor. A mí me encantan los hombres con sentido del humor y por eso Bolívar me encantaba, por supuesto, pero Carlos también. Y se comunicaban mucho por el sentido del humor. Por ejemplo, Monsiváis lo molestaba mucho diciendo que le gustaba a Bolívar escribir en difícil y lo retaba a que escribiera de otra manera. Entonces Bolívar se reía y le reviraba criticando la manera como él escribía. Entonces, bueno, por ahí se conectaban y se burlaban uno del otro y se divertían muchísimo, y los que los escuchábamos pues más todavía, ¿no? Pero se conectaban mucho en la cuestión política. A los dos les interesaba la cuestión política y conversaban mucho de política. No sé, de pronto, qué sé yo, a veces cuando había alguna noticia importante, Monsiváis le hablaba a Bolívar muy temprano y le dice, ¿ya leíste el periódico? O si Bolívar no lo había leído y eran las 7 de la mañana, me decía, no le digas que estoy, no le digas que estoy. Hasta que lo leía. Hasta que lo leía, entonces lo leía rapidísimo para ver de qué estaba hablando. Y claro, ya le llamaba y comentaban el asunto y podían pasar una hora comentando alguna noticia que les importara de manera seria y con grandes carcajadas e ironías de ida y vuelta, ¿no? Bolívar tradujo, no sé si fue el primero, al menos en México, traducir a Walter Benjamin, y se acercó Monsiváis a esas traducciones. Supongo que sí, porque se publicaron en el suplemento que llevaban siempre, pero ¿sabes algo al respecto? Pues no lo sé de cierto, pero yo te puedo asegurar que Monsiváis había leído a Benjamin. Me imagino que las traducciones de Bolívar le deben haber llamado la atención y a partir de eso debe haber empezado su lectura de Benjamin, pero ahora que lo dices y haciéndome hacer memoria, recuerdo en un viaje que nos encontramos en Irvine, California. Él iba a dar una conferencia y yo participaba de un congreso que había ahí. Y entonces, cuando ya participé yo y él dio su conferencia, me dijo, vámonos. Le dije, ¿a dónde? Y entonces me dijo, ¿cómo a dónde? A una librería. Entonces nos fuimos y estuvimos, yo te puedo decir, como unas 6 horas en la librería, en donde Monsi salía cargadísimo de todo lo que había. Y recuerdo, ahora que me preguntabas, que me dijo, pregúntale a Bolívar sobre este libro de Benjamin. Y recuerdo la pasta, pero no me puedo acordar ahora cuál era el título. Y entonces le dije, sí, llegando a México le pregunto, pero... Claro, pero entonces sí estaban, digamos, sí, en esa sintonía.